Los pescadores de la noche. En los años 50, en un olvidado rincón de la costa de Playas, una familia humilde luchaba por sobrevivir gracias al implacable mar. Su sustento dependía de la pesca, un oficio tan antiguo como el tiempo mismo. El patriarca, Elías Mendoza, un hombre de piel curtida y manos callosas, salía cada amanecer en su pequeña balsa de vela junto a su hijo, Daniel, un muchacho de apenas 10 años. El sol de la mañana iluminaba su camino mientras regresaban con las canastas llenas de peces y mariscos, el tesoro que les aseguraba el pan de cada día. Pero el mar, como todo lo que es inmenso y profundo, tiene un lado oscuro. Por las noches, Elías y Daniel se aventuraban de nuevo en las aguas, buscando las riquezas que solo la oscuridad ofrecía. Su única guía era un viejo candil de querosén, una luz parpadeante en medio de un océano de tinieblas. Durante sus travesías, a menudo se cruzaban con otras embarcaciones, no como las de los pescadores locales, sino barcos extraños, llenos de figuras silenciosas envueltas en ropas antiguas y con rostros pálidos, casi transparentes. Daniel, con la curiosidad inocente de un niño, no podía evitar preguntar: «Papá, ¿quiénes son?», susurró una noche, señalando una balsa que pasaba a su lado. Los ocupantes, inmóviles, apenas giraban sus cabezas para mirarlos. «Son los viajeros eternos», respondió Elías, su voz grave y cargada de un conocimiento que no se atrevía a explicar. «Déjalos en paz, hijo, ellos están en su propio camino». A pesar del miedo latente, el padre los saludaba con un gesto de respeto y los viajeros, sin emitir sonido alguno, se desvanecían en la niebla que se alzaba sobre el agua. Una noche, la luna se escondió tras las nubes y el mar se volvió un espejo de tinta. El aire se hizo más frío y la balsa de Elías y Daniel se vio envuelta en una neblina tan densa que el candil apenas lograba iluminar unos pocos metros. Daniel, tiritando de frío, notó que el sonido del oleaje había desaparecido por completo, reemplazado por un silencio sepulcral. Fue entonces cuando la vieron. No era una embarcación de pescadores, ni siquiera de los viajeros eternos. Era un buque fantasmal, de madera oscura y velas rasgadas, que parecía flotar sobre el agua sin hacer ruido. De su cubierta, un coro de voces débiles y susurrantes llamaba a Elías. «Únete a nosotros, Elías, el mar es nuestro hogar». La voz era la de un hombre, pero sonaba como si el viento mismo la llevara. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que los viajeros no eran lo que parecían. Eran almas perdidas, ahogadas en el mar, condenadas a vagar eternamente en sus aguas. En un acto de desesperación, encendió con un fósforo un viejo trozo de tela que tenía en el barco, y el fuego, con un estruendo sobrenatural, se alzó en un instante, creando una burbuja de luz en la oscuridad. El espectral buque se alejó, huyendo del resplandor, y se perdió en el horizonte. Elías y Daniel regresaron a casa con las manos vacías esa noche, pero con sus vidas intactas. Por primera vez en muchos años, Elías se sintió aliviado, no por haber escapado de la muerte, sino por haber entendido la verdad. Los viajeros eternos no eran viajeros, eran pescadores de almas. El mar les había revelado su secreto más oscuro, y a cambio les había dado un nuevo propósito: proteger a su familia de las profundidades y asegurarse de que el mar nunca reclamara a un miembro más de la suya. La pesca se convirtió en un ritual sagrado, en una danza de luz y sombras, en una lucha por la supervivencia en la que cada captura, cada escape, era una pequeña victoria contra la oscuridad que acechaba debajo de las olas. A partir de esa noche, Elías y Daniel nunca más se aventuraron a pescar de noche. El recuerdo de aquel encuentro los perseguiría por el resto de sus vidas, una advertencia de que el mar, a pesar de darles todo, también podía quitarles todo. Y mientras los demás pescadores seguían saliendo por las noches, ignorantes del peligro, Elías y Daniel, en la seguridad de su hogar, escuchaban el susurro del viento y se preguntaban quién sería el próximo en ser reclamado por los pescadores de la noche.